Bienvenidos, soy Adrián López y en este vídeo vamos a ver cómo crear una estrategia de contenidos si estamos empezando. Esto es muy importante ya que puede marcar la diferencia de empezar a ganar ingresos los primeros 2-3 meses a hacerlo en 8-9 meses o más, así que atentos. Este vídeo no lo tenía pensado hacer, pero estaba haciendo la selección de contenidos que voy a meter en la página web de lamparasalver.com, que es la que os estoy haciendo en el curso de crear una web de Amazon afiliados desde cero, y he pensado, ¿por qué no hacer un vídeo de cómo estoy haciendo esa estrategia de contenidos para así enseñarlo y que veáis cómo se hace desde cero? Además, creo que es interesante grabar este proceso porque muy pocas veces se ve o se muestra cómo se hace y creo que es bastante importante para marcar esa diferencia de empezar antes a conseguir esos ingresos que podamos reinvertir en más contenido o en lo que necesitemos para seguir creciendo. Además, necesito seguir metiendo contenido en esta web, ya que ahora mismo solo tiene el contenido que he ido creando en los vídeos para demostraros cómo se hace, y para hacer los siguientes vídeos que tengo pensado hacer, que son el enlazado interno, el cómo mejorar la conversión de ventas, cómo optimizar el SEO, cómo se hace la curación de contenido y mucho más, no podría hacerlo. Por lo tanto, si te interesan este tipo de vídeos, suscríbete, creo que es buen momento. Así te enterarás cuando suba los vídeos que voy a ir haciendo con esta web de ejemplo. Venga, vamos al lío y empezamos. Lo primero va a ser por qué es importante crear una buena estrategia de contenido. 1. Por optimizar tiempo y o dinero. Si creamos una buena estrategia, vamos a optimizar el tiempo que estamos empleando en crear contenidos, ya que vamos a ir directamente al contenido que nos va a empezar a dar ingresos cuanto antes, o si el contenido empezamos ya delegándolo a un redactor, pues vamos a optimizar ese dinero, esa primera inversión que hacemos en contenido, hacia un contenido que sabemos que se va a posicionar mucho más rápido, nos va a traer beneficios antes y vamos a poder empezar ya a reinvertir ese dinero sin tener que ir añadiendo cada vez más. Por lo tanto, es muy importante para optimizar tiempo y dinero. Lo segundo es por los resultados más rápidos. Al final, si optimizamos en un contenido que se va a posicionar más rápido y con una buena estrategia, lo podremos empezar a posicionar en 2-3 meses. En cambio, si lo hacemos de una forma desorganizada o no centrándonos en el contenido importante, pues ese posicionamiento puede empezar a darse en 6, 7, 8, 9, 10 meses. Por lo tanto, para optimizar ese tiempo de posicionamiento también es muy importante. 3. Para una validación de nicho más rápida. Es un punto muy importante, ya que si validamos nuestro nicho cuanto antes, podremos, una de dos, o seguir trabajando en ese nicho y mejorándolo para que nos dé más ingresos, o si vemos que ese nicho no funciona porque tiene mucha competencia, lo desecharemos y podremos seguir con otro nicho. En cambio, si no lo hacemos así, podremos estar, pues lo que os decía antes, 7-8 meses trabajando en el nicho para al final ver que no funciona. De esta forma vamos a ahorrarnos todo ese tiempo de espera y de validación del nicho. 4. Porque así vamos a ver ideas derivadas de ese contenido. Es decir, vamos a empezar con artículos que se posicionan más rápido y esos artículos nos van a dar ideas de qué otros artículos parecidos o similares podemos hacer y nos van a dar ideas, por ejemplo, a través del Search Console mucho más rápido, y tendremos de una forma más fácil contenido relacionado que hacer con ese que ya vemos que está funcionando o no. Y quinto, porque nos va a traer tráfico, relevancia y más autoridad sobre lo que estamos haciendo. Es decir, si empezamos a hacer artículos empezando, digamos, por la parte de abajo, contenido que tiene menos competencia, que cuesta menos posicionar, podemos ir subiendo de niveles desde ese contenido más fácil de posicionar, con menos tráfico también, pero a la vez más rápido, hacia el contenido que tiene más tráfico, por lo tanto más ingresos, pero iremos de la parte de abajo del contenido más long tail a la parte más short tail, que al final también tiene más tráfico y por lo tanto más ingresos. De esa forma podremos ir teniendo esa autoridad, esa relevancia en una temática, y Google interpretará como que nuestra web es importante para una determinada temática, y al final esa autoridad pues nos hará subir de posiciones. Una vez tenemos claro esto, vamos a ver cuál es el tipo de contenido que deberemos hacer para posicionarnos más rápido. Y como ya os adelantaba hace un momento, nos tendremos que centrar en contenido long tail, pero además que va a tener una particularidad.
Ahora un poco más adelante os voy a mostrar realmente ejemplos, que es una forma mucho más fácil de ver, pero tenemos que ir desde más long tail a ir acortando palabras para centrarnos en esa temática. Como os he dicho, ahora os voy a mostrar un esquema en el que vais a entender esto mucho mejor. Pero antes vamos a ver cómo podemos encontrar estas palabras para entender cómo es ese proceso y de esta forma podáis ir haciéndolo vosotros y luego vemos cómo quedaría esa estructura que os estoy comentando. Como ya habéis visto en vídeos anteriores, tenemos varias opciones para encontrar esas palabras long tail que podemos emplear en nuestros artículos. Una de ellas, como ya sabemos, es directamente Google. En Google podemos ir y buscar directamente las palabras que queramos. Por ejemplo, como ya sabíamos, en esta web tenemos diferentes categorías o tipos principales, como son, por ejemplo, lámparas de techo, lámparas de pie, lámparas de pared, etc. Vamos a empezar con las lámparas de techo. Por lo tanto, buscaríamos lámparas de techo y a partir de aquí Google nos va a mostrar sugerencias de lo que busca la gente. Por ejemplo, tenemos los tipos principales que son lámparas de techo modernas, para dormitorio, etcétera, de LED. Pero para hacerlo más rápido lo que podemos hacer es utilizar la herramienta de Keyword Sitter, que al final es lo mismo, es una herramienta que extrae resultados de las palabras sugeridas de Google y de esta forma va a ser mucho más rápida. Pondremos lámparas de techo, igual que hacíamos para la búsqueda de nichos, y buscaríamos esas palabras. Nos saldrían cientos de opciones y a partir de aquí empezaremos a extraer todavía más long tail. Os voy a mostrar un ejemplo de lo que ya teníamos hecho y aquí podéis ver el Excel que ya habíamos hecho la anterior vez y lo que he ido extrayendo. He buscado lámparas de techo y me ha sacado todas estas. Entonces he ido filtrando con las que veo que son tipos principales y los he apuntado aquí. Lámparas de techo LED, infantil, vintage, colgante de mimbre, araña, etc. Y luego he buscado, como he visto que algunos de esos tipos son lámparas con y luego accesorios o características especiales, este tipo de palabras se va a posicionar mucho más fácil por eso mismo, porque no son los tipos principales que hace todo el mundo o que tienen todas las tiendas de lámparas, por ejemplo. Entonces, en Keyword Sitter he hecho eso, he eliminado todo esto y he buscado lámparas de techo con y me va a mostrar resultados con esto y nos saca un montón de resultados que son los que aquí teníamos. Los he apuntado aquí y lo mismo, he ido extrayendo, he ido filtrando y los he apuntado. Lámpara de techo con ventilador, con altavoz, con brazo articulado, con sensor de movimiento, con cuerda. Esto ya son palabras mucho más long tail que poca gente ataca porque casi todo el mundo se va directamente a atacar los tipos principales. Por lo tanto, esto lo vamos a posicionar de forma mucho más fácil y rápida que el contenido de, por ejemplo, categorías principales o que el contenido de los tipos que son lámpara de techo, lámpara de pie, lámpara de pared, etc. Y así vamos a ir extrayendo ideas para hacer esas palabras long tail, esos artículos con las palabras clave long tail. Y ahora lo que os comentaba, para que lo veáis de una forma mucho más visual, he preparado esta estructura que utilizo algunas veces. Este se llama Glow Maps, lo podéis ver aquí, es .com, y os permite crear de forma gratuita este tipo de diagramas, de estructuras. Aquí podéis ver la información de cuánto dura. Solo con lo guardamos aquí y con el enlace, no hay que crear un usuario ni nada. Con ese enlace podremos acceder cuando queramos. Lo que pasa es que si no accedemos en 14 días, se elimina. Para que se renueven esos 14 días de tiempo que nos dejan para estar utilizándolo, tenemos que acceder alguna vez o hacer algún guardado o hacer alguna modificación. Y aquí veis como aquí estaría la home, la principal. Aquí tenemos los tipos, que esto en principio no va a ser una página, pero para que veáis cómo se distribuye. Y aquí estarían los principales, lámparas de techo, de pie y de pared. Y luego habrá muchos más tipos. Y luego también puede haber marcas e informacionales, que aquí os he puesto algunos ejemplos. Vamos con el ejemplo de lámparas de techo, que es el contenido que voy a hacer para que veáis cómo se estructura. Yo he visto que se puede categorizar por 3 principales tipos de lámparas de techo, que son los tipos principales, como os he dicho, de LED, modernas, colgantes, etc. Los tipos secundarios, que son que tienen algún elemento, por ejemplo, con ventilador, con altavoz, con brazos, con movimiento. Esto depende también de la temática. Por ejemplo, si vendéis televisiones, o sea, si vuestra nicho es de televisiones, pues un tipo de esta categoría podría ser, por ejemplo, por pulgadas, que son por tamaño. Al final, pues podéis hacer diferentes televisores LED de no sé cuántas pulgadas, televisores OLED de X pulgadas y así.
y en mi caso los he distribuido por elementos extra que tienen o accesorios y por estancias. Lámparas de techo para el salón, para la cocina, para el baño, para el pasillo, etc. De esta forma veis que son palabras mucho más long tail que todavía se podrían hacer. De aquí podríamos extraer más long tail todavía, pero de esta forma vais a empezar a atacar artículos con palabras clave mucho más long tail que ya van a ser mucho más fáciles de posicionar. O sea, por ejemplo, aquí podría ser lámpara de techo para salón con una característica y así cientos de artículos. Y aquí en lámparas de pie exactamente igual. Y esto después nos va a ser de mucha ayuda para el tema del enlazado interno que ya os explicaré más adelante. Así que resumiendo, la clave para hacer un contenido que se posicione mucho más rápido es atacar este tipo de palabras clave que son más long tail. Porque aquí aunque haya puesto lámparas de techo con ventilador, al final el artículo será mejores lámparas de techo con ventilador. Y luego dentro de ese artículo diferentes H2s con subtipos de este tipo, pues con ventilador y luz o baratos, que eso se podría hacer en artículos diferentes, pero también lo podremos atacar para probar un poco a ver el tipo de tráfico en ese mismo artículo. De esta forma nos vamos a posicionar mucho más rápido, vamos a conseguir ingresos mucho antes, vamos a validar el nicho mucho antes y al final son todo ventajas y de esta forma nos ahorraremos mucho tiempo, dinero y el esfuerzo que hay que emplear para crear todo este contenido. Así que nada, nos vemos en los siguientes vídeos.